Y entonces, chicos, les voy a compartir la pantalla de la clase. ¿Listo? Buenos días. Esta es la clase de física. Vamos a ver aceleración tangencial y normal. Primero vamos a ver una introducción, como siempre lo hemos estado haciendo, acerca del coronavirus, ¿sí? Este monstruito es el coronavirus. ¿Qué acciones debemos tomar para poder evitar contagiarnos y contagiar a los demás? ¿Cómo prevenir el coronavirus? El COVID-19 se contagia igual que una gripe, ¿sí? Si al estornudar o toser el líquido infectado entra en los ojos, nariz o boca de otra persona, ¿sí? Entonces, imagínense que este virus también entra por los ojos, por la nariz y por la boca. ¿Cómo prevenimos que se propague la enfermedad? Debemos mantener los escritorios y, en general, todas las superficies limpias, ¿sí? Hay que promover el lavado de manos regularmente y minuciosamente. Tienen que lavarse por al menos 20 segundos, ¿sí? Al menos, con mucho jabón que haga bastante espuma, ¿sí? Deben usar cubrebocas, ¿sí? Deben usar desinfectante para manos a base de alcohol. ¿Qué hacer si se viaja por trabajo o si es que tenemos que salir por algún motivo? Si tienen tos leve o si tienen tos leve de 37,3 para arriba, ya se considera que tiene temperatura elevada, ¿sí? Entonces, de 37,3 grados o más, se debe quedar en casa, no debe salir, porque algo está sucediendo. Si no es el COVID, puede ser que su sistema inmunológico esté luchando contra algún virus o bacteria y ahí se bajan las defensas. Entonces, al estar bajas las defensas, es mejor que no salga porque es más susceptible a contagios. Debe llevar el gel desinfectante consigo, con usted, durante el viaje, durante la salida. Debe tener el gel desinfectante, ¿sí? O el alcohol. Debe mantenerse al menos a 1 metro de distancia de las personas que tosen o estornudan. Yo diría un poco más. ¿Sí? No acercarse, no saludar con beso, no saludar dándose de la mano. Son medidas de prevención que uno debe tomar. No debe saludar tocándose. Entonces hay que evitar tocar a otras personas y estar muy cerca. ¿Qué hacer si un empleado, bueno, este es una ficha de una empresa, de entrepreneur? ¿Qué hacer si alguien presenta síntomas? ¿Sí? En casa o si es que en su trabajo, yo sé de algunos que trabajan, entonces deben limitar el contacto con la persona enferma, ¿ya? Y comunicarse con las autoridades sanitarias para que vayan a hacer la inspección necesaria y las pruebas necesarias. Paciencia y amor para ganarle al coronavirus. Juntos, en familia, podemos evitar contagiarnos. Aceleración tangencial y normal es el tema de hoy en física. La aceleración tangencial, ¿qué es la aceleración tangencial? Esta se presenta cuando la velocidad tangencial de un cuerpo cambia. Recuerdan que decíamos que el movimiento es circular uniformemente variado, ¿verdad? Entonces vamos a tener una velocidad tangencial que va a ser tangente a la curva, ¿sí? Entonces, esta aceleración se presenta junto con la velocidad tangencial de un cuerpo, ¿sí? Esto da origen al movimiento circular, como les dije, no es uniforme, es acelerado. Esto se debe a que tanto la magnitud como la dirección de la velocidad tangencial cambian, ¿sí? Su magnitud cambia de ambos. En esta gráfica se puede observar, ¿sí? Aquí se presenta un cuerpo que está girando. Este es el cuerpo que está girando, esta es la partícula que está girando y se somete a dos componentes. La una es la aceleración tangencial y la otra es la aceleración normal o centrípeta, en estas dos componentes. Aceleración tangencial que se genera con la velocidad tangencial
¿sí? Y la aceleración centrípeta, que es la que le mantiene al cuerpo en movimiento para que no se salga de su curso, ¿sí? Y que le mantiene en movimiento circular. A esta aceleración centrípeta se la denomina como aceleración normal o también como aceleración centrípeta, es lo mismo. Y por otro lado, bueno, como les decía, la aceleración tangencial, ¿sí? En este caso nosotros tenemos también una velocidad angular, que es la velocidad con la que gira el cuerpo. Entonces es una velocidad angular. Debido a que la velocidad tangencial es variable, ¿sí? La magnitud de la aceleración tangencial se puede calcular a partir de la aceleración angular, ¿sí? De la siguiente forma. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio, ¿ya? Aquí tenemos el radio, ¿sí? Y el radio también está en el... la aceleración tangencial es esta, la aceleración centrípeta es esta y está en sentido contrario, está en sentido hacia adentro de la circunferencia, hacia el centro. Y el radio es esto también, es la distancia desde este punto centro hasta el arco. La magnitud de la aceleración centrípeta se la calcula mediante dos ecuaciones que ya hemos obtenido anteriormente, pero vale recordar, ¿sí?, que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial, que es lineal, al cuadrado. Y esto es dividido para el radio. Al igual, o sea, de igual forma, la aceleración centrípeta o la aceleración normal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, si nosotros tenemos velocidad angular y conocemos el radio, ya podemos obtener la aceleración centrípeta. De igual forma, si nosotros no tenemos la velocidad angular, pero tenemos la velocidad tangencial, también podemos obtener la aceleración centrípeta o normal. Ya, ¿de dónde? Aquí tenemos el significado de cada uno de estos símbolos, ¿sí? El significado de la simbología. V sub t es la velocidad tangencial en el perímetro de la circunferencia y esto es medido en metros sobre segundo. El radio de la circunferencia es r, ¿sí? Y es medido en metros. La velocidad angular es representada por w y está medida en radianes sobre segundo, u omega, ¿no? La aceleración centrípeta es A sub c, o también puede ser A sub n, que es la aceleración normal, es lo mismo, aceleración centrípeta y aceleración normal son las mismas, y están medidas en metros sobre segundo al cuadrado. Para nosotros poder obtener la aceleración total, ¿sí?, vamos a sumar, es la suma de los catetos, ¿sí? Entonces vamos a aplicar teorema de Pitágoras, a partir de la suma vectorial de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Estas son perpendiculares, ¿sí? Y la dirección se obtiene con la función tangente para nosotros poder obtener la dirección. Como nosotros vimos aquí, ¿sí ven? Son perpendiculares. La aceleración tangencial y la aceleración centrípeta son perpendiculares. Y para nosotros poder obtener la aceleración total, sacamos únicamente teorema de Pitágoras porque aquí nos podemos dar cuenta si nosotros hacemos el diagrama vectorial, nos damos cuenta que aquí tenemos un cateto y aquí tenemos el otro cateto. Y al sacar la aceleración total, nosotros obtenemos un ángulo, ¿ya? Un ángulo con la aceleración centrípeta. Al nosotros hacer este ángulo con la aceleración centrípeta y queremos sacar la dirección del vector, de este vector, tenemos que sacar la tangente. Entonces, desde el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. El cateto opuesto es la aceleración tangencial y el cateto adyacente es la aceleración centrípeta. ¿Sí? Aquí está, la aceleración. Aquí es al cuadrado, ¿no? Ese también es al cuadrado. Y de aquí es la raíz, o a al cuadrado, y esto es igual a la raíz de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Ya, aquí tenemos la tangente para poder sacar la dirección, que es la aceleración tangencial dividida por la aceleración centrípeta. El vector A, que es la aceleración del cuerpo, significa que la fuerza neta o resultante que actúa sobre esta en esa dirección, ¿sí? Entonces significa que la fuerza neta o resultante que actúa sobre esta está en esa dirección. No hay que olvidar que el teorema de Pitágoras lo aplicamos para triángulos rectángulos,
Sí, siempre, solo para triángulos rectángulos. En este caso, las componentes son la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. La componente radial o aceleración centrípeta, como les dije, es la que hace que el cuerpo gire. Y la componente tangencial es la que produce el aumento de velocidad tangencial del cuerpo. ¿Ya? Entonces, estas dos aceleraciones se complementan. ¿Sí? Y en conclusión, se tiene que la aceleración tangencial se da cuando la velocidad tangencial de un cuerpo cambia, ¿sí? Lo que origina el movimiento circular no uniforme. O sea, este es acelerado o variable. Entonces, aquí está la partícula. Miren, aquí tenemos la aceleración centrípeta, la aceleración total y la aceleración tangencial. Si podemos ver, son tangentes. Continúa el movimiento de la partícula y entra a la circunferencia, ¿verdad? Aquí hay otra circunferencia, circunferencia, y aquí tenemos la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial y la aceleración total. ¿Sí? Recuerden que la aceleración tangencial es tangente a la curvatura. Ahora tenemos la aceleración normal y centrípeta, ¿sí? Seguimos con nuestra explicación. Cuando un cuerpo se mueve describiendo una curva, aunque su velocidad sea constante en módulo, al variar la dirección y sentido aparece una aceleración. ¿Sí? Es lo que hemos venido diciendo. Aquí tenemos el radio, aquí tenemos la velocidad tangencial, que también estaría aquí la aceleración tangencial, y aquí tenemos la aceleración centrípeta, ¿sí? En donde está el radio. Acá tenemos el cómo va moviéndose el cuerpo. Aquí primero está en este punto, después está en este punto, ¿sí? Y aquí vamos a obtener este triángulo. Y aquí tenemos dos triángulos rectángulos. Y aquí tenemos la distancia, ¿ya? Aquí tenemos la diferencia de la distancia. La aceleración normal y centrípeta para la variación del módulo de la velocidad se habla de una aceleración tangencial. Cuando se habla de una variación del módulo de la velocidad, ¿sí? Hablamos de una aceleración tangencial. Y para la variación de su dirección hablaremos de aceleración centrípeta. Recordemos, variación de su dirección y sentido se habla de aceleración centrípeta. Y para la variación del módulo de la velocidad se habla de la aceleración tangencial. ¿Sí? Aquí tenemos la aceleración tangencial y también la velocidad tangencial, que son tangentes a la curva. Y la aceleración normal o centrípeta, que va a ser perpendicular a esta aceleración tangencial. ¿Sí? Y aquí tenemos la aceleración total, en la cual le vamos a hacer la descomposición en sus vectores. Aparecen movimientos curvos y solo genera cambios en la dirección de la velocidad. La aceleración centrípeta aparece en movimientos curvos y esta genera cambios en la dirección de velocidad, no en su módulo. Su módulo equivale a la aceleración centrípeta igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido por r, que es el radio. La dirección es radial, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el radio. Y coincide con el radio de la curva. Como podemos ver aquí, que coincide con el radio de la curva. Aquí sería el centro y este es el radio de la curva. La aceleración centrípeta normal coincide con el radio de la curva. Ya, su centro es su sentido es hacia el centro de la curva. Como les dije, el sentido es hacia el centro de la curva. Entonces necesito aquí una flechita. El sentido de la aceleración normal o centrípeta es hacia el centro de la curva. ¿Sí? Ya. Voy a borrar esa línea. Ya. Y aquí tenemos la expresión. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio. Y como es un vector, entonces sería por su vector unitario. ¿Ya? Listo. Entonces, en este punto hemos terminado, pero nos falta una simulación acerca de la aceleración tangencial y centrípeta para que ustedes puedan entender de una mejor manera.
Les voy a compartir la pantalla de la simulación, pero antes necesito saber si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No está todo claro? Sí, ya vimos la aceleración tangencial, centrípeta, normal, pero estamos profundizando más, ¿no? Ya vimos las ecuaciones y todo. Cuando iniciamos el movimiento circular acelerado. Listo, entonces les voy a compartir la pantalla de la simulación para que ustedes puedan ver. Ay, no sé eso por acá. Esperen un momento, que se me ha cerrado. Ahorita ya les comparto. Aquí está. Aceleración normal. Y acá tengo la otra. Esperen un segundito más. Tuve que esperen otro segundo. Estaba. Ya, ahí está. Todo listo. Ya, ahora sí les voy a compartir. No la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un segundito. Ya. Esto es lo que quiero que vean. Y a ver, ahora sí quiero que me digan si es que logran ver mi pantalla porque necesito que vean. ¿Sí logran ver la pantalla ahí? Esperen un segundo. Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces nosotros vamos a poner una situación inicial. Ya, aquí tenemos el radio y aquí vamos a poner la velocidad tangencial, que a su vez aquí también está la aceleración tangencial. ¿Sí? Se ven que es tangente a la curva. Vamos a colocar, aquí estamos haciendo ya la descomposición de la aceleración. Entonces aquí tenemos la aceleración. ¿Sí? Aquí es perpendicular. Vamos a poner una trayectoria. ¿Ya? Si ven que aquí está el arco de la circunferencia, aquí tenemos el ángulo. ¿Ya? Acá le vamos a poner la situación final y la construcción externa, que es este gráfico, lo desplazamos acá. Le vamos a poner el desplazamiento y el desarrollo matemático que está aquí. Ya les voy a explicar el desarrollo matemático. Entonces, bueno, aquí nosotros le disminuimos el radio, ¿sí? Y ahora le vamos a variar el tiempo. Miren cómo se va a desplazar nuestra partícula. ¿Sí? Digamos, aquí está la partícula. Entonces, miren. Da una vuelta de 360 grados. ¿Sí? Ya, ahora, como les dije que la aceleración centrípeta, la aceleración total, nosotros encontramos eh, aplicando el teorema de Pitágoras, todo esto es la resolución matemática para poder llegar a esta ecuación, que es la expresión de la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya reemplazado el radio. Aquí estamos usando geometría analítica. ¿Sí? ¿Ustedes ya vieron geometría analítica? Hello.
¿Ustedes ya vieron geometría analítica? La circunferencia. Respóndanme. No han visto. Bueno, esta es la resolución para poder llegar a esta fórmula, esta expresión. ¿Sí? Esto se ve en matemática, en geometría analítica. Lo que ustedes van a usar es esto. Sí, ya les voy a... Bueno, aquí me pueden cerrar. Sí, sí, pues. Entonces, con esta... Esta es la expresión que ustedes van a usar para encontrar la aceleración centrípeta. ¿Listo? Eso de aquí es una demostración para poder llegar a esto. Ya, chicos. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente. Necesito salir de aquí. Ya, aquí vemos la siguiente. Igual, es de la aceleración centrípeta, ¿sí? Lo mismo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, aquí variamos el radio, ¿sí? Mire, le hacemos más grande. Vamos a dejarle con un radio de 2 dejamos. Ya. Aquí vamos a variar la velocidad. Mire. ¿Sí ve? Y aquí vamos a variar el tiempo. Vamos a dejarle en 4 la velocidad. ¿Ya? Y aquí vamos a variar el tiempo. Y mire. ¿Sí ve? Esta es la partícula que se está desplazando. Y aquí nos va indicando el gráfico en cada uno de los instantes. Mire. ¿Sí? Con sus respectivos ángulos. Listo. Entonces, si logran ver ya la pantalla con donde estamos todos. ¿Sí logran ver? Quiero saber si tienen alguna pregunta. No. ¿No tienen preguntas? Ya entonces, a ver. Como les decía, tienen que hacer la tarea, ya lo de inglés y también de física, en sus cuadernos, ¿sí? Entonces yo les voy a pasar la presentación y esa presentación usted la va a transcribir a su cuaderno, ¿sí? Además, también su parte de su trabajo es realizar los talleres de libro, ¿sí? Los talleres que no le alcancen cuando son ejercicios, tiene que resolver y tiene un, no tiene espacio en el libro, entonces tiene que realizarlos en su cuaderno, ¿ya? Ya le voy a mandar estos puntos que tiene que usted hacer en su cuaderno. Cada semana tiene que hacer una carátula. De esta semana es semana 9. De la siguiente semana ya es la semana 10. Entonces pone semana 9, carátula, sus datos, ¿sí? La fecha, sus datos y la materia, ¿sí? Estudiante, curso, colegio, materia, ¿sí? Pone la fecha, luego pone el contenido, luego pone el tema, luego pone el contenido que se ha desarrollado, ¿sí? Con los gráficos, ejercicios y todo lo demás. Si es que tiene que resolver ejercicios del libro ahí en mi cuaderno, pone taller tal, página tal y resuelve. Y también ya le voy a enviar la autoevaluación que tiene que realizar el padre de familia, que lo único que tiene que hacer es escribir abajo eh, la etiqueta con la calificación, ¿sí? Y además tiene que hacer la tarea de, del libro. Estaba por aquí. Es en la página 108.
80 me parece la de ustedes. ¿Se me encuentran? A ver, déjenme ver. Verán, es el tema de aceleración tangencial y aceleración normal en la unidad 5. ¿Sí? Me parece que ese es el tema 6. ¿Sí? Entonces van a hacer el taller de aceleración tangencial y aceleración normal del libro, ¿sí? Va a leer eso y va a realizar el taller. Además de lo que le digo, que ya le voy a enviar las diapositivas para que pase en su cuaderno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me copian? Sí, Ya, dice. aquí encontré las páginas Sí. ya. Vean, tiene que ser la página 176, 177 tiene que leer y debe resolver las 178 y 179. ¿Ya? Era esta. No, no, este es de MCUA. Entonces sí es la 180, perdón. La 180, de la 180 a la 183. Debe ser que está. Hasta donde se termine el tema. Y luego ya viene el otro tema. ¿Ya? Entonces, Ya dicen, gracias. no tienen de qué. Nos vemos. Cierto, les... Bueno, esperen un segundo.